Vamos a hablar del cultivo y manejo del girasol. Pero recuerden que los productores analizan qué situación está el mercado. ¿Por qué eso? Porque es fundamental saber cuándo y cómo voy a sembrar de acuerdo al precio que está en el mercado. Y en este momento el girasol es prometedor. Por eso, el técnico Oscar Dickel nos va a hablar sobre cómo es y cómo se ha logrado el desarrollo de Paraguay en la zona de Itapúa y cómo él recomienda que hagan su manejo. En los últimos años, el precio internacional del girasol no se ha presentado muy atractivo para que los productores apuesten a este rubro. Sin embargo, este año la perspectiva ha cambiado y ya se ve en algunos campos parcelas que, como cualquier otro cultivo, debe ser bien atendido. Bueno, el girasol tiene algunas limitantes, digamos, y especialmente porque existe una fuerte presión de las palomas últimamente, ¿verdad? Que de alguna forma viene a ser una plaga, pero existen ahora nuevos desarrollos de girasoles que inclinan la cabeza, entonces digamos el efecto de las palomas no va a perjudicar tanto al productor. Y por otro lado, digamos, la rotación de cultivos también es muy importante porque nosotros decimos hacemos monocultivo, pero lo que en síntesis hacemos es un monocuidado de la microflora y microfauna de la estructura del suelo. Cuando yo hago mayor rotación de cultivos, es decir, planto soja, trigo, avena, acebén, mileto, maíz, girasol, nabo o canola, tengo que seleccionar productos que son para renta y otros tengo que seleccionar para mantener y fomentar y fortalecer mi microvida en la estructura del suelo. ¿Cuán importante es no realizar ningún tipo de movimiento de suelo para los cultivos? Lo que quisiera mencionar un poco con respecto a esa situación, que los productores, por favor, no estén moviendo más la estructura de su suelo. Si tienen problema de compactación, que hagan ensayos con corrección en silicio, que le va a equilibrar la parte del suelo, la parte química de arcilla, arena y limo, y que hagan cobertura antes, durante o después de cualquier cultivo, no importa si es 45 o 60 días. Cada movida de suelo significa una pérdida de 3 años en lo que es el sistema de planteo directo. Eso es un lujo que el productor no se puede pegar por la alta competitividad y los márgenes que son cada día más reducidos. O sea, nada de mover suelo. Con cualquier equipamiento técnico, el productor solamente puede mover el 20% de la estructura del suelo. El 80% de una estructura del suelo nos mueve la raíz. Entonces, creamos las condiciones adecuadas para hacer rotación de cultivos y vamos a tener el 80% de aliados en contrapartida del 20% que se tiene normalmente con trabajos mecánicos. ¿Cuál es la planificación que tienen prevista dentro de esta unidad de producción posterior a la cosecha del girasol y apuntando a la zafra del año 2018? Digamos, en el contexto de la rotación, ellos están planificando posteriormente encima de este cultivo un área de soja para, digamos, ver si sale una buena semilla que va a tener un buen poder germinativo posterior, y posteriormente a eso se podría desarrollar un trigo. Entonces habremos realizado la secuencia de los cultivos para tratar de tener un trigo con buena sanidad, bajo costo operativo fitosanitario y con un alto potencial en calidad de trigo. Hay productores que afirman que el uso de cobertura en el suelo no les genera dinero. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Aquel productor que persigue altos rindes indefectiblemente debe hacer cobertura. Eso en el tiempo no es sostenible y tampoco sustentable. Es decir, pasa todo por la cobertura y por sobre todo de acuerdo a los cultivos de renta que vamos a hacer. Si yo voy a hacer una soja, necesito gramínea. Si yo voy a hacer un girasol, necesito, digamos, si es posible, tener una combinación de vicia, o puede ser de mileto también, o puede ser de nabo, para tratar de que me aporten algo nitrógeno y que me vaya floculuando el suelo. Entonces se tiene que, digamos, aportar previamente. Si yo tengo un suelo que tiene menos de 1.80 de carbono en su estructura en relación con uno de 1.50 a otro que pase, por cada 30 a 50 puntos voy a tener 500 kilos de soja menos por hectárea. Si yo tengo un suelo que tiene 2,3 de carbono, que significa cerca de los 4 de materia orgánica, yo puedo pasar los pisos y puedo
estar tocando los techos. Un suelo con cobertura se protege de las lluvias, de los granizos que golpean como martillo y tiene una enorme capacidad de retención de agua. Consecuentemente, mantiene la vida dentro de la estructura del suelo, no se inhiben los microorganismos que tienen que aportar lo suyo. En lo referente a la extracción de nutrientes del suelo que realiza la planta de girasol para su desarrollo, el profesional confirmó que este cultivo es muy exigente en boro, por lo que si se va a sembrar soja, se debe adicionar nuevamente boro en cantidad adecuada para su desarrollo. Pero, ¿cuán importante es la cantidad de micronutrientes a la hora del desarrollo de las plantas? Nosotros partimos del punto de vista del equilibrio. Entendemos que los primeros elementos que comenzamos a manejar fueron los macroelementos. Y yo digo, bueno, pasamos la primaria, estamos en la secundaria. Bueno, vamos a manejar otras materias hoy que antiguamente no estábamos manejando. También hemos hecho unos ensayos en donde un exceso de, por ejemplo, de fósforo, en el caso del cultivo de la soja, me inhibe el pedido de otros elementos y la planta deja de producir ciertas sustancias para liberar los microelementos. Por eso yo hago hincapié, si yo tengo aprobado la primaria, los macros, debiera de entender también que la otra parte, los micros, también es tan importante, porque los micros elementos son las llaves para conducir los macroelementos en la estructura de la planta. Puedo tener todo disponible, pero si no tengo la llave, no voy a conducir los elementos. La planta no lo puede conducir. ¿Cómo se traduce en las plantas la incorporación del silicio al suelo? Bueno, nosotros si vamos a observar las plantas acá vemos la cantidad de pelusas que tiene la planta y también la rugosidad de la hoja, que parece un papel de lija. Bueno, esta rugosidad se debe a la aplicación del silicio. Y en alguna forma esto nos protege también para que se puedan depositar fácilmente plagas o enfermedades, digamos en ese sentido, encima de las hojas y nos da mayor rusticidad. Y también tiene la virtud de que cuando hace mucho calor estas pelusas pueden partirnos los rayos del sol. Al partirse los rayos del sol, nosotros tenemos una protección también contra el calor extremo en las plantas, ¿verdad? Hasta un 20-25% mitiga el calor cuando tiene una buena pelusa. Finalmente, el ingeniero Dickel nos mostró el buen desarrollo de los capítulos de girasol, gracias al cuidado que se le ha brindado. Bueno, vamos a revisar un capítulo de girasol para ver cómo está su polinización, el resultado ya de semillas en carga. Como verán acá, esta parte está concluyendo el proceso, pero esta parte nosotros ya vemos íntegramente las semillas formadas, ya están en proceso de carga. Por eso también, si observamos, este capítulo ya está inclinándose, quiere decir que ya está teniendo carga. Entonces, esto es lo que al final después nos define el rinde si tenemos un capítulo bien cargado o medio cargado, ¿verdad? Para que tenga un material con mucho aceite, porque una diferencia de aceite nos puede dar un plusvalía en el precio también.